Bienvenidos. Continuamos trabajando con nuestro recurso de cuestionario. Hemos venido construyendo nuestro banco de preguntas. Una vez que hemos terminado de configurar todas las preguntas que van a formar parte de mis cuestionarios, podemos realizar diferentes acciones, como por ejemplo, nos vamos a ir al bloque de administración preguntas, podemos exportar esas preguntas que hemos configurado. Fíjense que yo tengo una lista de un grupo de preguntas que he elaborado previamente. Todavía no hemos utilizado las preguntas en el cuestionario, sino le hemos ido trabajando en esta primera fase como de manera autónoma. Vamos a generar nuestro banco de preguntas y luego vamos a decidir qué hacer con esas preguntas. Vamos a suponer que una de estas decisiones es compartir las preguntas que hemos creado. Para ello nos vamos a la opción del bloque administración, tomamos la opción pregunta y vamos a ir a la pestaña de exportar. Acá en exportar podemos elegir entre estos cuatro formatos. Para nuestro caso vamos a elegir formato Moodle XML. ¿Qué es nuestro caso? Nuestro caso es que queremos compartir preguntas dentro de nuestra misma plataforma. Luego podemos elegir sobre qué categoría vamos a realizar la exportación. Vamos a suponer que yo voy a exportar todas las preguntas del tema 1. Tenemos la opción de escribir la categoría. Esto de escribir la categoría lo que me va a permitir es exportar el nombre de la categoría junto con las preguntas asociadas a esta categoría. Si no quisiera llevarme la categoría, sino únicamente exportar las preguntas, pues no las seleccionaría y lo único que me voy a llevar son todas las preguntas que he generado. Vamos a suponer que solo queremos exportar las preguntas, si son categoría, y luego le vamos a dar un nombre. Voy a borrar el que me coloca de manera predeterminada. Y le escribo un nombre. Luego le decimos exportar un archivo y aquí ya las tendríamos. Se van a exportar estas 6 preguntas y la guardaríamos en algún sitio. Yo la voy a guardar en mi escritorio. Se va a generar este archivito y es el que yo debo darle al profesor para compartir. Lo coloco acá en el escritorio y este archivo contiene las 6 preguntas que estoy exportando. Luego tendría que hacer el proceso inverso, es decir, tendría que irme a la opción de preguntas. Vamos a suponer que estoy en otro curso y directamente sobre el otro curso iría a importar. En este proceso de importación debo indicarle sobre qué formato voy a realizar la importación. Yo le he comentado que el formato que iba a trabajar era el formato Moodle XML, lo selecciono, luego la puedo colocar en la categoría que sea de mi interés. Él me va a indicar si quiero obtener la categoría dentro de esa importación. Yo en mi caso le he dicho que no. Y le voy a decir que las coloque en este caso en la subcategoría tema 1 fáciles. Luego buscaríamos ese archivo y lo subimos. Y si todo está correcto, continuamos y ya tendríamos todas esas preguntas importadas a la categoría que le he indicado. En ese caso, van a estar en las categorías de fáciles. Se adicionarían a las preguntas que tenía previamente elaboradas. Entonces, ese sería el proceso para exportar e importar las preguntas dentro de nuestro banco de preguntas. El segundo punto que vamos a trabajar en este apartado es realmente la configuración del video. Hemos trabajado de manera independiente nuestro banco de preguntas, pero podríamos haberlo realizado directamente del cuestionario. ¿Por qué? Porque dentro del cuestionario vamos a tener todas las opciones asociadas a preguntas. Todas estas pestañas van a estar dentro del cuestionario y apuntan al mismo banco de preguntas, con lo cual
Todo lo que he hecho desde la opción de administración preguntas lo voy a ver dentro de las opciones de cuestionarios, y también todas las modificaciones que realice dentro del cuestionario me van a afectar mi banco de preguntas. Realmente las preguntas las podemos ver como un elemento independiente, y al momento de configurar nuestro cuestionario realmente lo que vamos a tener es la posibilidad de elegir una o algunas de las preguntas que tengo disponible en ese banco de preguntas y definir un comportamiento. Ese comportamiento va a ser la forma de mostrarle la información al estudiante. Por ejemplo, vamos a ver un cuestionario que ya hemos elaborado. Fíjense, este sería un curso, tenemos un cuestionario de ejemplo y aquí empezaría el cuestionario. Tenemos una información inicial al colocar o al ejecutar nuestro cuestionario. Luego tendríamos una descripción en función de cómo se va a revisar ese cuestionario, y una vez que estamos listos vamos a iniciar en sí el cuestionario. Fíjense, cada pregunta que hemos construido en nuestro banco de preguntas y que hemos elegido para ser utilizadas en ese cuestionario va a estar definida en un rectángulo. Este rectángulo simplemente nos va a asociar esas preguntas que hemos elegido. En este caso, esta es una pregunta de tipo descripción, tiene un rectángulo al igual que todas las preguntas y muestra la información que hemos elaborado. Luego tendríamos otra pregunta de tipo descripción que va mostrando cada uno de los títulos del cuestionario. Y por cada pregunta se va a generar un rectángulo y en función de ello el estudiante va a ir dando respuesta. Tendremos las preguntas verdadero y falso que hemos elegido, las preguntas de opciones múltiples que hemos elegido, y así cada una de las preguntas que hemos asociado a ese cuestionario que hemos elaborado. Si se fijan, cada pregunta tiene asociada un botón de enviar. En este caso, este botón de enviar lo que indica es que al momento de configurar el cuestionario hemos elegido una opción de respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa va a permitir que el estudiante vaya dando respuesta a cada una de las preguntas en función de lo que él vaya eligiendo y vería la respuesta. Él vería la respuesta y iría acoplando su aprendizaje en función de respuestas pasadas. Luego esto lo podemos modificar. ¿En qué se define el comportamiento de los cuestionarios? A través del cuestionario vamos a poder, por ejemplo, limitar el número de respuestas que puede realizar el estudiante en función al cuestionario, es decir, los intentos. Yo puedo definir un intento, dos intentos, múltiples intentos para ese cuestionario. Podemos definir también en el cuestionario si vamos a utilizar el modo adaptativo o si simplemente vamos a permitir que se dé respuesta y se envíe una única vez esos mensajes del cuestionario al estudiante cuando él termine de dar respuesta. También podremos definir el tiempo en que el estudiante puede dar respuesta al cuestionario, entre otras series de parámetros que vamos a configurar a continuación. Entonces, este sería un ejemplo de algún cuestionario que se puede elaborar y vamos a ver cómo lo configuramos. Vamos a ir a nuestro curso, activamos edición. Como les comentaba, ya tenemos creadas de manera previa las preguntas y sus categorías. Vamos a elegir en actividad la opción de cuestionario y lo primero que debemos hacer es definir el nombre del cuestionario. Luego tendríamos la introducción del cuestionario. En esta área descriptiva se va a mostrar antes de que el estudiante dé respuesta al cuestionario, con lo cual podemos escribir en qué consiste el cuestionario, los tiempos, qué cosas debe tener en cuenta, las indicaciones, es decir, si hemos realizado cuestionarios del tipo de que elige uno, si como opción máxima o dos, es decir, todas las recomendaciones iniciales del cuestionario la podríamos colocar en este campo.
Luego, tenemos una serie de campos que podemos elegir en función de lo que queramos. Por ejemplo, los tiempos. Si yo quiero que el cuestionario esté disponible en cierto periodo de tiempo, debo habilitar los cuestionarios y definir en función de minutos, hora, año, mes y día, va a estar abierto el cuestionario. ¿Y cuándo se va a cerrar? Si yo quiero que el cuestionario se abra el día 14 y se cierre en septiembre del 2012, por ejemplo, pues debo indicárselo. Si no es de mi interés, sino que quiero que únicamente esté disponible en el mismo tiempo que va a estar disponible mi asignatura, pues lo puedo deshabilitar. Entonces depende de lo que nosotros queremos trabajar o queramos configurar. Luego, podemos limitar en minutos el tiempo que vamos a permitir que el estudiante dé respuesta al cuestionario. Por ejemplo, yo quiero que el estudiante responda este cuestionario en 15 minutos. El tiempo empieza a contar una vez se haya iniciado el cuestionario. Hay un botón de comenzar, en ese momento va a aparecer un reloj, luego lo veremos, y empieza el tiempo. El tiempo no se detiene, es decir, si el estudiante cierra la sesión, apaga el ordenador, se va la luz, lo que sea, el tiempo se inició y 15 minutos después va a terminar el plazo para contestar ese cuestionario. Ese plazo va a estar asociado al intento o al número de intentos que se esté realizando. Luego vamos a tener, sí, nosotros podemos definir los cuestionarios con distintos intentos permitidos. Yo puedo definir que mi cuestionario únicamente se dé respuesta en un intento, o 2 intentos, 3 intentos o múltiples intentos. Si yo he elegido que mi cuestionario se dé respuesta en más de un intento, yo puedo delimitar los tiempos entre un intento y otro intento. Es decir, si yo defino que mi cuestionario se puede responder varias veces, yo puedo limitar el segundo de intento. Es decir, yo doy respuesta a mi cuestionario, primer intento, y el segundo intento yo le digo que va a ser 60 minutos después del primer intento. ¿Esto con qué intención? Con la intención de que el estudiante haga un tiempo reflexivo entre el realizar un cuestionario de un intento y segundo intento. Es decir, él tiene 60 minutos para buscar información, para repasar sus apuntes, y solo después de este tiempo él podrá realizar el segundo intento. Si queremos limitar el tercer intento y sucesivos intentos, también lo podemos hacer. Si yo, por ejemplo, selecciono 2 días, el comportamiento de mi cuestionario va a ser el siguiente. Vamos a tener 15 minutos para dar respuesta a mi cuestionario. Luego del primer intento, el segundo intento lo podré realizar pasado 60 minutos, y el tercer intento y los sucesivos tendré que esperar 2 días. Es decir, que cada 2 días yo podré realizar un segundo intento.